Luego de un largo año sin ninguna película del universo cinematográfico de Marvel, finalmente llegó Black Widow a los cines, la película número 24 dentro de este universo. Pero esta no es una secuela directa de la saga del infinito como lo fue Spider-Man Far From Home, sino que es una precuela que tiene lugar después de los hechos de Capitán América Civil War. El filme nos plantea a Natasha siendo perseguida por ser parte de la rebelión a los acuerdos de Sokovia y también siendo perseguida por su pasado como una viuda negra. Por palabras de la misma Johansson, ella no quería hacer una historia de origen para el personaje y tanto ella como Kevin Feige eligieron el escenario post-Civil War para contar la historia de la viuda negra. Cabe mencionar que esta es la primera película del UCM en ser clasificada como PG-13 por material temático por tener una narración más madura y cruda que otras películas. Black Widow es también la novena y última entrega del UCM donde veremos a Scarlett Johansson darle vida a la viuda negra, convirtiendo este filme en el broche de oro del personaje. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Mariana Cost. En este video te contaremos algunas curiosidades de Black Widow. Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow, es una superheroína de Marvel Comics creada por el talentoso Stan Lee, Don Rico y Don Heck. Su primera aparición fue en 1964 en el cómic Tales of Suspense número 52 y fue presentada como una espía rusa villana de Iron Man para más tarde convertirse en agente de S.H.I.E.L.D. y miembro de los héroes más poderosos del planeta, los Vengadores. Originalmente se tenía planeado que Black Widow sería el primer filme que abriría la cuarta fase del UCM, pero por temas de pandemia, al final la serie WandaVision fue la que le terminó abriendo la puerta a esta nueva fase de Marvel. Aún así, en el cine, Black Widow se posiciona como la primera película de esta cuarta fase del universo cinematográfico de Marvel. A principios de los años 2000, Lionsgate intentó hacer su propia versión de Black Widow. En 2004, la productora se hizo de los derechos cinematográficos de este personaje. En aquel momento contrataron a David Hayter para que hiciera el guión y se supone que se iba a rodar ese mismo año, pero al final Lionsgate abandonó el proyecto y jamás se concretó esta producción. Tiempo después, los derechos volvieron a Marvel Studios, quien siguió trabajando con David Hayter, pues intentaron echarlo a andar una vez más, pero al final él ya no le vio futuro, se desechó el proyecto y una vez más Black Widow fue enviada al congelador. ¿Se imaginan a otra actriz que no sea Scarlett Johansson como Black Widow? Pues en algún momento Marvel tuvo pláticas con Emily Blunt para que ella interpretara a este personaje por allá del año 2009 para la película de Iron Man 2. En aquel momento, Emily Blunt no pudo hacerse el papel ya que estaba ocupada grabando los viajes de Gulliver, pero en una entrevista para el programa de Howard Stern, Emily llegó a revelar que no quería grabar los viajes de Gulliver, pues al saber de la oferta de Marvel estaba un poco obsesionada con el papel, pues le emocionaba mucho la idea de trabajar al lado de Robert Downey Jr. Sin embargo, la verdadera razón del por qué declinó la oferta es porque el género de superhéroes no es algo que le apasione mucho, pues no siente que sea para ella. Durante años, Kevin Feige y Scarlett Johansson planearon esta película de Black Widow, pero lo que en realidad desató todo fue la película Avengers Age of Ultron, donde Natasha explora su pasado muy por encima. Fue donde Feige admitió que ya era hora de hacer una película en solitario, pues el fandom quería respuestas acerca de su origen, y en 2018 contrataron a Kate Shortland como directora, pese a que Shortland tenía nula experiencia con las películas de acción. Pero tenerla precisamente a ella fue una petición de la misma Scarlett Johansson, que no solo fue la encargada de interpretar a Black Widow, sino que también se desempeñó como productora, y una de sus misiones era encontrar a la directora perfecta para su propia película. Shortland en un inicio rechazó la dirección de Black Widow, pues afirmó que era mucho esfuerzo y la respuesta fue un no rotundo. Scarlett, al ver su reacción, intentó convencerla de muchas formas para que accediera. Y es que después de haber visto su trabajo en la película Lore, Scarlett estaba segurísima de que ella era la opción perfecta para dirigir su película en solitario. Y aunque pasaron muchísimos años para que esto se volviera realidad, Johansson sabe verle el lado amable, pues mencionó que la línea temporal donde se establece Black Widow es perfecta, ya que el personaje tuvo la evolución adecuada y ya era conocida y querida por el fandom,
En cambio, si se hubiera hecho hace 10 años en tiempos de Iron Man 2, cuando apenas salía el personaje, no tendría la aceptación que tiene ahora. Kit Sherland, la directora de Black Widow, afirmó que esta cinta no se basa en ningún cómic como las otras películas del UCM. En una entrevista con Deadline, la directora mencionó que no se basó en ninguno en específico para la historia de Black Widow, aunque obviamente sí tomó algunas partes de los cómics, como algunas historias y personajes, así que podría decirse que en parte Black Widow es independiente a los cómics. Recientemente Scarlett Johansson confesó que no disfrutó del todo su participación en Iron Man 2, la cual cabe destacar fue su debut dentro del UCM. La actriz reveló en una rueda de prensa que si bien la experiencia fue genial, su personaje fue hipersexualizado, pues hasta Tony Stark la trataba como un pedazo de carne. Pero se alegra que con los años, tanto ella como su personaje fueron evolucionando y dejó de ser sexualizado por completo y ahora la puedan ver como lo deberían de haber visto siempre, una heroína y actriz. Scarlett Johansson define la película de Black Widow como su propio género e incluso menciona que varias películas influyeron en el desarrollo de este filme, tales como Logan, El Fugitivo y Terminator 2, El Juicio Final. Mientras que Sherland quería una película que fuera más emotiva y que mantuviera al público al borde del asiento, así que tomó inspiración de películas como Sin lugar para los débiles, Cómo entrenar a tu dragón, Thelma y Louise y claro, también de películas bélicas para tener una idea más amplia de combates individuales y contra ejércitos. Mientras que Kevin Feige la compara con Better Call Saul, la precuela de la famosa serie Breaking Bad, que si bien no deja de ser una precuela, la serie se mantiene por sí sola y es algo que logra la directora con Black Widow, haciendo una historia que si bien está ligada a un pasado y a un futuro, puede existir sin entrometer ambas partes. Para el papel de Yelena Belova se consideraron muchas actrices, entre ellas Emma Watson, Saoirse Ronan, Alice Engler y Florence Pugh, Watson siendo la favorita para darle vida a la hermana de la Vengadora. Pero después de ver las críticas que Pugh recibió por su papel en la peli Luchando con mi familia, fue lo que hizo que Marvel la eligiera a ella. Originalmente, la película de Black Widow estaba programada para estrenarse el 1 de mayo de 2020, pero debido al brote del coronavirus, la película tuvo que posponerse 3 veces más a lo largo del 2020 y parte del 2021. Finalmente, el 9 de julio de 2021 se lanzó de manera simultánea tanto en cines como en Disney Plus Premier Access. Y a pesar de que fue pospuesta más de una vez y su estreno sucedió en tiempos de pandemia, en su primer fin de semana ha logrado recaudar más de 87 millones de dólares a nivel mundial. Pero si quieren esperarse a que Disney Plus lo libere sin costo extra, todos sus usuarios podrán verla a partir del 25 de agosto de este mismo año. Los brazaletes de Black Widow en este filme son de color amarillo a manera de homenaje al estilo clásico de la Viuda Negra dentro de los cómics, donde lleva un traje completamente negro con brazaletes amarillos. La extraña escena de apertura tiene una explicación. Si observamos bien, podemos ver figuras importantes del mundo como Jimmy Carter, Vladimir Putin y Bill Clinton acompañadas de Dreykov, así como tomas de viudas negras en acontecimientos históricos importantes para darnos a entender que dentro del UCM, en muchas cosas importantes o bélicas, las viudas tuvieron mucho que ver. Dentro de la película podemos escuchar la canción de American Pie de Don McLean 2 veces. Esta aparece cuando la familia sustituta de Natasha escapa de Estados Unidos hacia la Unión Soviética y Yelena pregunta por su canción, y luego se nos muestra a Natasha viendo el típico vecindario estadounidense. Y la segunda vez es cuando Alexei va a consolar a Yelena y canta la canción para demostrar que le importa y que aún recuerda las cosas que le gustaban. Estas escenas, por palabras del mismo David Harbour, estaban fuera del guión. Fue una implementación de Florence y él para darle un poco más de sentimiento. Además, cabe mencionar que Don McLean reveló que el significado de la canción es ver cómo desaparece el sueño americano, que traduciéndolo a la película, esta canción nos da a entender cómo el sueño americano de Natasha y Yelena muere al escapar de Ohio rumbo a la Unión Soviética. La burla que le hace Yelena a Natasha sobre su pose de superheroína que hace al caer fue agregada de último minuto en el guión, y es que cuando Eric Pearson, el guionista de la película, vio a Florence y Scarlett burlándose de la pose de Black Widow, no dudó ni un minuto en meterlo como un toque chistoso de los personajes. En Black Widow nos mostraron por primera vez a varios personajes traídos de los cómics al UCM, y aquí les daremos un breve repaso a sus orígenes dentro de los cómics y las diferencias dentro del UCM. Alexei Shostakov era un piloto de la Unión Soviética y de hecho era el esposo de Natasha Romanoff.
el cual fue reclutado para un proyecto muy parecido al que se sometió Steve Rogers para ser mejorado y convertirse en el Capitán América de la Unión Soviética. Alexei, después de muchas mejoras, fue dado por muerto por la Unión para después convertirse en Red Guardian, teniendo su primera aparición en el tomo número 43 de The Avengers en 1967, mientras que en la película nos lo muestran como la figura paterna de Natasha y Yelena. Melina Vostokov, dentro de los cómics, es una agente rusa que siempre vivió en la sombra de Natasha, por lo que creó un rencor y odio hacia ella. Después, Melina se convertiría en mercenaria llevando el nombre de Iron Maiden y se le daría la misión de acabar con Natasha, aunque fracasó rotundamente. Su primera aparición fue en 1983 en el título Marvel Fanfare número 11 y dentro de la película se nos presenta como la figura materna de Natasha y Yelena. Además, forma parte del Cuarto Rojo, siendo una viuda y ayuda a Dreykov a desarrollar el sistema que controla a las viudas mentalmente. Como dato extra, cuando Melina va a guardar su arma podemos ver en la parte de atrás unas máscaras de hierro parecidas a las de Iron Maiden, la cual es su alter ego en los cómics. La madre de Natasha nunca se nos muestra en la cinta, pero dentro de los cómics, su madre murió en un derrumbe de un edificio en Stalingrado en 1928, o al menos eso fue en la versión de Deadly Origin, después de pedirle a Ivan Petrovich que cuidara a su hija. En la película se nos revela que la madre de Natasha fue asesinada por Dreykov por temor de que revelara toda la operación del Cuarto Rojo intentando liberar a su hija. En Black Widow se nos presenta por primera vez a Taskmaster, pero de cierta forma distinta. En los cómics, este personaje es un hombre llamado Anthony Masters, el cual nació con una habilidad especial que le permite copiar todos los movimientos que ve y replicarlos a la perfección. Él se unió a S.H.I.E.L.D., pero los abandonó cuando Masters tomó una variante del suero del super soldado y se volvió inestable, convirtiéndose en un mercenario. Su primera aparición fue en Avengers Volumen 1 en 1980. Taskmaster en la cinta es la hija del líder del Cuarto Rojo, desfigurada por la misma Natasha y Clint en su intento por acabar con Dreykov. Él entrenó para copiar las habilidades de los otros a través de un chip que tiene en la cabeza, además de que también es controlada mentalmente. Rick Mason, dentro de los cómics, es un agente de S.H.I.E.L.D. y no ha tenido muchas apariciones, aunque tuvo su propio cómic llamado Rick Mason The Agent en 1989. Él es el hijo del Capuchero, un villano menor de Spider-Man, y en esta película se nos muestra como un mercenario que consigue todo tipo de cosas a Natasha y otros espías. Yelena en los cómics no tiene ningún vínculo familiar con Natasha. Yelena era parte del Cuarto Rojo junto a Romanoff y según los cómics era más hábil que la propia Natasha, pero siempre que se enfrentaban, la Vengadora salía ganando. Yelena pasó a ser parte de los Thunderbolts, unos supervillanos que pretendían ser héroes. Su primera aparición fue en Inhumans número 5 en 1999. Por otro lado, Yelena se nos muestra como la hermana de Nat dentro de la película y siendo la posible sucesora del manto de Black Widow en Los Vengadores, ahora que ella murió en la saga del infinito. Black Widow nos deja ver un poco más de la vida de Natasha, pues más allá de ser una agente y una vengadora, vemos que a sus tiempos libres ve películas y toma cervezas como cualquier mortal. Pero si nos fijamos bien, la película que está viendo es Moonraker, una película de James Bond. Este guiño al 007 está más que intencionado, ya que ambas películas tratan de un supervillano que tiene una base ultra secreta en el aire lejos de todo y todos. ¿Recuerdan que Nat y Clint siempre hablaban de Budapest? Pues en esta película finalmente nos dieron todo el contexto de esa historia. Y nos dejan ver cómo Nat y Clint tienen que acabar con Dreykov y el Cuarto Rojo y para lograrlo colocan bombas en el piso donde se encontraba Dreykov y su hija. Después de hacerlo explotar, Barton y ella se refugiaron en una estación del metro durante 10 días y de ahí proviene todas las escenas en donde Clint y Natasha mencionan Budapest. Además, hay otra referencia a Hawkeye dentro de la casa de seguridad de Budapest, cuando Yelena le pregunta a Natasha qué tipo de bala hace esos agujeros en la pared y ella le responde que no son balas, sino flechas. Una referencia clara de que Clint estuvo ahí. Por cierto, en el bombardeo al edificio, Jeremy Renner hace un cameo de voz muy breve cuando le pide a Natasha la confirmación para continuar con el ataque. Sin embargo, Renner no fue acreditado en esta película. Como sabemos, Taskmaster puede aprender múltiples estilos de pelea. En el filme podemos ver que cuando activan el programa, está viendo la batalla de los Vengadores en Civil War y así es como copió los estilos de distintos Vengadores y amigos de Natasha, como la forma de pelear con el arco de Hawkeye, el estilo de pelea con escudo de Steve Rogers, la habilidad de batalla de cuchillos del Soldado del Invierno y la pelea wakandiana de T'Challa. Durante la escena de la prisión, Red Guardian le rompe la mano a un tipo y le dice "bebe oso".
Esto es una referencia a Ursa Major, un mutante y super soldado miembro de la Guardia de Invierno, o sea, los Vengadores pero de Rusia, el cual tiene el poder de convertirse en oso. También se le hace una referencia a Crimson Dynamo cuando Yelena confunde a Red Guardian con él. Dynamo, en los cómics, es un científico que tuvo una enemistad con Tony Stark y después trabajó con él. Algo curioso del personaje es que dentro de los cómics, Crimson es como el Iron Man soviético y dentro del UCM lo vimos en Iron Man 2. Ivan Vanko, mejor conocido como Whiplash, es el hijo de Anton Vanko, el Crimson Dynamo original que en la secuela de Iron Man 2 fue interpretado por Mickey Rourke. En cierto punto de la película se nos menciona a Hydra teniendo conexión con el Cuarto Rojo. Sabemos que el Cuarto Rojo le robó a Hydra una información sobre la creación del Soldado del Invierno, el mismo programa que hizo que Bucky se convirtiera en un mercenario. Además, el Cuarto Rojo le robó diseños de armadura a Hydra, ya que como podemos observar, el ejército de Hydra y el del Cuarto Rojo son muy parecidos. En la película podemos observar cómo Alexei tiene cierta obsesión con el Capitán América, pues en más de una ocasión cuenta la historia de cómo una vez peleó con él y terminó venciéndolo. Pero esto es completamente imposible, ya que el Cap pasó 70 años congelado y ni él ni Red Guardian coincidieron en tiempo. Pero esta obsesión es un claro guiño al cómic de Avengers número 44 de 1963, donde el Cap iba ganando su pelea contra Red Guardian hasta que el coronel Lin le disparó a Steve electrocutándolo y haciendo que Alexei ganara, pero de una forma desleal. Ningún vengador o personaje del UCM hace un cameo dentro de Black Widow, pero esto no fue así desde un inicio. Incluso mucho se habló de que Robert Downey Jr. tendría un cameo en esta película y hasta llegó a sonar el nombre de Chris Evans. Pero al final Kevin Feige lo platicó con la producción y llegaron a la conclusión de que Black Widow no necesitaba a ningún otro personaje para poder sostener su película y por eso al final decidieron no incluirlo. La muerte de Black Widow en los cómics y en el cine también es diferente. Recordemos que en Endgame, Nat se sacrifica en Vormir por la gema del alma, dando fin al personaje dentro del UCM. Mientras que en los cómics, Black Widow también murió, pero a manos de la versión malvada del Capitán América, cuando este le rompe el cuello con el escudo en la saga Secret Empire. En la escena postcréditos podemos ver cómo Yelena visita la tumba de Natasha cuando de la nada aparece Valentina para decirle que su siguiente objetivo será Clint Barton, ya que se tiene la idea de que él mató a Natasha en Vormir cuando en realidad fue ella quien decidió sacrificarse. Así que ya nos podemos ir haciendo una idea de qué tratará la serie Hawkeye, teniendo como posible antagonista a Yelena en busca de venganza por su hermana. Y es que tal vez al enterarse de la verdad de que ella dio su vida por el futuro de la Tierra, quizá piensen unirse a los Vengadores junto a Barton, reemplazando a Natasha en el puesto de Black Widow. En los planes originales se suponía que Julia Louis-Dreyfus haría su primera aparición como Valentina Allegra de Fontaine en Black Widow, pero debido a la pandemia, el orden de los proyectos del UCM cambió por completo y al final su personaje hizo su primera aparición en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno, donde apareció ayudando a US Agent. Pero a todo esto, ¿quién es la Condesa Valentina Allegra de Fontaine? Les cuento, es un agente miembro de S.H.I.E.L.D. y su primera aparición fue en 1967 en Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. en Strange Tales número 159. De momento se sabe muy poco de este personaje, ya que dentro del UCM solo la hemos visto en 2 ocasiones, pero por lo visto la veremos en próximas entregas. Shortland, después de haber terminado Black Widow, mostró interés por dirigir otra película del UCM. Esto sumado al hecho de que Kevin Feige y los demás ejecutivos de Marvel Studios quedaron impresionados con la actuación de Florence Pugh como Yelena Belova, lo que podría terminar en Shortland dirigiendo una secuela de Black Widow con Pugh como protagonista y teniendo participaciones de Alexei, Melina y hasta el mismísimo Hawkeye. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de Yelena como la sucesora de Black Widow en Los Vengadores. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.